Nos sentamos para disfrutar del frescor de la noche en la vereda, en sillones de mimbre, y hasta recuerdo el ruido del mimbre cuando nos sentábamos allá, y pasaba por la calle, paseando por la calle, pasaba una maestra o un maestro. Entonces mi papá o mi mamá decía, ahí viene el maestro tal o la maestra tal, y ya existía como una suerte de tensión, porque iba a cruzar por delante nuestro una figura importante. Y si ese maestro, esa maestra saludaba a mis padres devolvían el saludo y después comentaban algo sobre ese maestro o esa maestra. Se quiso avanzar y entonces se abolió, se abandonó la palabra maestro por la palabra docente. Parecía una palabra más interesante, más digna que decir simplemente maestro. Y por último, la degradación llegó cuando al docente se le llama trabajador de la educación. Y decime vos si lo mismo decir trabajador de la educación que decir maestro. En absoluto. El maestro tenía como una misión, era un guía que no solamente se refería a la enseñanza, sino que daba consejos, orientaba, era el modelo, el paradigma. Y era una autoridad. Y era una autoridad. En la escuela, por ejemplo, la biblioteca popular donde yo iba, el director y el vicedirector de la biblioteca eran mis maestros. Eran maestros que se llaman en la escuela y en las horas libres iban a dirigir la biblioteca popular. Sí. Entonces ahí nos encontrábamos con ellos. De modo que, te digo, la educación ha decaído de una forma dramática. En las universidades no se tiene vergüenza de ir, por parte de los estudiantes, a pasar el tiempo allá. Yo recuerdo que alguien me criticó esta condena que yo hago a cómo funcionan las universidades en Argentina, especialmente las universidades públicas, diciendo, bueno, cumple una función de contención. Entonces digo, bueno, no lo llamemos universidades, llamémosle jardín de infantes para adultos o para jóvenes. Si es contención, si es una universidad, no puede ser de contención. Una universidad tiene que ser un lugar donde se estudia, donde hay rigor, donde hay disciplina, donde se enseña a investigar, donde la mayor parte del presupuesto está destinado a la investigación, y no como ahora que casi no queda nada para la investigación, y por eso son universidades que a nivel internacional no tienen relevancia. Y la fuerza ha pasado a unas pocas universidades privadas, porque las privadas también hay algunas que son un desastre, pero hay algunas pocas universidades privadas que son de excelencia. Y bueno, pero que está limitado a un número muy chico de estudiantes, y por eso la gente se va afuera. Antes teníamos estudiantes que venían a la Argentina. Yo tuve estudiantes hasta de Costa Rica, que venían a la Universidad de Córdoba, donde yo estudié, peruanos, colombianos, dominicanos, venían a estudiar y nos encontramos con figuras importantes de la ciencia y de las artes que venían a la Argentina a dar cursos y pasaron tiempos acá. Y fue la época en que tuvimos los premios Nobel universitarios. Claro. Sí. Cuando hablamos de nuestros premios Nobel nos olvidamos de que ya no hay más premios Nobel. Ya no hay Usey, ya no hay Leloir, ya no hay Milstein, que pertenecen a otra época. Leloir y Usey trabajaron en la Argentina, pero Milstein tuvo que irse a Londres. El premio Nobel lo consiguió investigando en Londres, porque en Argentina no hubiera tenido presupuesto para investigar y no hubiera alcanzado el premio Nobel. Entonces tenemos que ser honestos en reconocer que la educación en Argentina es decadente y que no se animan quienes deberían animarse a enfrentarla con decisión. Y señalar, porque esto es políticamente incorrecto, señalar los vicios y los defectos que están produciendo esta decadencia, que no beneficia a nadie. Y en primer lugar no beneficia a quienes van a esa universidad con el propósito de estudiar, porque allí no obtienen lo que deberían obtener. Y el futuro de ellos no es un futuro interesante, no es un futuro florido. ¿Y qué modificaciones realizarías al sistema actual de educación? Yo volvería a darle una gran prioridad a la educación primaria, como se hizo en el tiempo de Sarmiento. Una gran prioridad, pagando muy buenos sueldos a los maestros, pero exigiéndoles también a ellos, exigiéndoles mucho. Muy buenos sueldos y mucha exigencia. Y por otro lado, que estos maestros tengan un contacto muy intenso con los padres, para educar a los padres a ser buenos padres, y que los padres ayuden al maestro y no sean un sabotaje al maestro. Porque el padre, cuando ve que el chico saca una mala nota, no trata de averiguar por qué el chico sacó una mala nota. Lo primero que hace es un maestro maligno y voy a ir a pegarle. Claro. Entonces hay una distorsión muy grave. No, momentito. Sí. Hay que analizar esto de otra forma. Entonces yo pondría un gran acento en la universidad primaria, porque eso volcaría los cambios hacia la secundaria.
exigiría que la secundaria mejore, porque si sale bien formado de la primaria, ya la secundaria no puede ser lo que es ahora, que es prácticamente nada. Y después, en la universidad, trataría de corregir los presupuestos para poner una porción importante en la investigación. En la investigación, que es lo que hace que los países progresen de verdad y se enriquezcan de verdad. Si no, es toda una gran mentira.